de repente olvidamos esto, que en la cotidianidad del día a día, ¿cierto? Dios nos sigue hablando en nuestro corazón. Y yo preparé algo especial para hoy día. Si ustedes miran, esto es un florerito, ¿cierto? Hermoso por lo demás. Este florerito representa nuestras vidas. De repente nosotros somos como este florero. Dios nos hizo así, hermosos, perfectos. Pero de repente las cosas de la vida nos sucede esto. Nos quebramos. Nos quebramos. Y lo más probable es que cuando nos quebremos, muchos nos desechen. Y digan, este hombre, esta mujer, ya no tiene valor. Y saben que hay una fábula japonesa que habla de esto. Es una técnica, kintsugi. Y mientras yo caminaba o andaba en mi día a día, que muchos dicen que vivo ocupado, y es verdad, pero dentro de esas ocupaciones yo tengo mi tiempo con Dios. Y trae a mi corazón esto, una técnica japonesa, donde cuenta la fábula que había un emperador que tenía una taza de té, unas hermosas tazas de té, eran 6 tazas, y por un error a él se le quiebra la taza, y él dice, no botar esta taza. Él decide buscar algo y manda a sus emisarios alrededor de todo el mundo y dice, reparen esta taza, quiero que la reparen para que yo la siga usando. Entonces dice la fábula que él los envió por todos los lugares del mundo a buscar a alguien que pudiese reparar esta taza y nadie la pudo reparar. Y cuando la taza volvió, él buscó a los artesanos de su pueblo y le dijo, necesito que reparen esta taza porque yo quiero usar esta taza es importante para mí, esta taza tiene valor para mí. Así como el Señor dice, tú eres importante para mí, no importa que te hayas quebrado, yo no te voy a desechar. Yo quiero darte valor. Entonces dice la fábula que el emperador buscó entre los artesanos de su pueblo alguien que hiciera algo distinto, y en medio de ellos se levanta un artesano y dice, yo voy a hacer algo diferente con esta taza. Y le empieza a parchar pedazo por pedazo. Y en cada hendidura, en cada pedazo, él pone un trozo de oro. Así como Dios, cada vez que nos quebramos por la vida, ¿cierto?, nos empieza a parchar y nos da galardones y talentos. Y aquella taza que no tenía valor, que había sido quebrada, en cada una de sus uniones Dios puso algo diferente. Así hace Dios con nosotros. Cuando nos quebramos, cuando tomamos malas decisiones y sentimos que no tenemos valor, viene Dios y nos reconstruye. Entonces dice la fábula que el artesano tomó la taza y en cada hendidura, en cada tenía valor, es más valioso que los demás. Así hace Dios con nosotros. Así hace Dios con los quebrados. Así hace Dios con los que están rotos. Dios los toma y no los desecha. Y a mí me gusta Dios porque Dios es especialista en trabajar con gente quebrada. Dios es especialista en tomar gente quebrada y que no tiene valor y les da un valor diferente. ¿Y quién no ha sido quebrado en la vida? ¿Quién no le ha fallado a Dios? ¿Quién no ha caído? ¿Y quién no se ha sentido juzgado? Pero en la historia, ¿cierto?, nos muestra, la historia y la Biblia nos muestra que Dios hace algo diferente con los quebrados. Jeremías 18, verso 12 en adelante. Ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Jeremías 18, verso 12 en adelante, dice así, en el nombre del Señor Jesús, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te voy a oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que hacía, se echó según le parecía. Voy a hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Inclinamos el rostro, Padre, he leído tu palabra.
Tu palabra es vida, Dios, y a través de ella vivificas mi corazón y el corazón de la iglesia. En esta hora, Señor, en respuesta a las promesas que has declarado sobre mi vida y sobre la iglesia, Dios, yo declaro que tu Espíritu Santo se mueve con libertad en este lugar. Yo declaro que lo que no era, ahora comienza a ser. Yo declaro que lo quebrado hoy comienza a ser. Yo declaro que cada rotura del alma en el nombre poderoso de Jesucristo hoy es parchada, pero no es parchada de cualquier manera. Tengas un valor sobrenatural a lo que tú hoy reconstruyes. Yo declaro lo que has dicho sobre mi vida. Soy portador de buenas palabras de bendición y de salvación. Y declaro que en esta hora el Espíritu Santo comienza a sanar el alma, comienza a restaurar y comienza a hacer algo nuevo para gloria de tu santo nombre. Lo creo por fe, Espíritu Santo. Muévete con libertad sobre mi vida y sobre la iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. Aquí nos encontramos, ¿cierto?, con el profeta Jeremías, un hombre ciertamente quebrado por Dios. Cuando usted lee Jeremías, yo me imagino que él fue un hombre quebrado. La Biblia dice lo siguiente de Jeremías. Dice que cuando el Señor lo llama en medio de su pueblo, Jeremías era un hombre que veía como todos eran felices, como todos alcanzaban la felicidad en pareja, y el Señor le dice: Jeremías, no te cases, no tengas novia, no ames a ninguna mujer, sino que tú me perteneces. Y eso quiebra el corazón de cualquiera. Pero hay quebrantos que vienen de Dios que siempre tienen un buen fin. Y es lo que hay que entender. El profeta se ve en medio de su pueblo, ¿cierto? Y ve que el pueblo de Israel había sido quebrado, se había apartado de Dios. Entonces el Señor envía a Jeremías a la casa del alfarero. Y dice que mientras el alfarero estaba haciendo una vasija, esta se rompió, se deshizo en sus manos. Y lo más normal era que el alfarero pescara ese barro y lo desechara. Pero algo sucede en el corazón del alfarero cuando Jeremías lo está mirando. Y el alfarero toma el barro y le empieza a dar una nueva forma. Entonces el Señor le trae su palabra en revelación y le dice: yo no podré hacer lo mismo con ustedes, oh casa de Israel. O sea, el Señor está diciendo: yo no los he desechado. Puedes haberte quebrado, puedes haber quebrado tu vida por malas decisiones. Puedes haber tenido problemas o desilusiones. Pero el Señor dice: yo no te he desechado. Así como el alfarero toma el barro y le vuelve a dar forma, así hace el Señor con su pueblo. Así hace el Señor con sus hijos. El alfarero no toma el barro y lo bota a la basura, sino que le da un valor superior al volverlo a moldear, al volver a trabajar en él. Y esto es algo que está en la esencia de Dios. Y por eso yo amo a Dios, porque Dios no desecha como desecha el hombre. Porque si no, nadie podría estar en este lugar. Dios toma lo desechado, lo quebrado, y qué hermoso como le da forma nuevamente. El pueblo de Israel, dice la historia, es sacado de la tierra prometida y va camino hacia una promesa. Pero en medio de esta promesa, el pueblo de Israel tiene que caminar por el desierto. Y el desierto, hermanos míos, es simbolismo del quebranto. El pueblo de Israel, aunque era esclavo, lo tenía todo en Egipto. Y ellos lo dicen así en medio de la historia. Cuando ustedes leen la historia del Éxodo, ellos dicen: en Israel teníamos ollas llenas de carnes, teníamos frutas, teníamos verdura, estábamos cercados, dicen ellos, pero eran esclavos. Y viene el Señor, cierto, a libertarnos, pero para llevarnos a la tierra prometida, primero nos hace caminar el desierto. Porque el desierto es quebranto, porque el desierto es soledad, porque el desierto muchas veces es desilusión,
Porque el desierto, ¿saben qué es el desierto? No son tus caminos, ni mis caminos. El desierto son los caminos de Dios. Y los caminos de Dios no son como nosotros queremos. Y eso duele en el corazón, y por eso el hombre se quebranta. Los desiertos son quebrantos. Los desiertos son quebrantos. Dios nos quiebra en el desierto. Pero una vez que Dios quiebra a su pueblo en el desierto, Dios lo lleva a la tierra prometida. Entonces hay esperanza para aquel que está siendo quebrantado. Hay esperanza para aquel que está viviendo un quebranto. Pero como yo les dije, los quebrantos no siempre vienen de parte de Dios. Muchas veces vienen por nuestras malas decisiones. Muchas veces vienen porque no le consultamos a Dios. Pero Dios toma estos quebrantos y a través de ellos nos da un valor nuevo. Yo pensaba, mientras Dios traía esta palabra a mi corazón, en aquella mujer adúltera que tiene el encuentro con el Señor Jesucristo. Y todos recordamos a esta mujer porque esta mujer fue encontrada en el alto del adulterio, dice la palabra. Pero ¿saben qué? A mí me gusta recordarla de otra forma. A mí me gusta recordarla como aquella mujer que fue defendida por el Maestro. Aquella mujer tenía un quebranto en la vida. Aquella mujer tenía un problema. La Biblia no habla hacia ella cómo la trataba su marido. La Biblia no dice por qué esta mujer cayó en adulterio. La Biblia no dice por qué esta mujer cayó en pecado. Pero lo que sí dice la Biblia, que cuando nadie la defendió, cuando esta mujer estaba quebrada en el suelo, cuando no tenía quien la rescatara, dice que el Maestro se puso enfrente. Y a mí me gusta recordar que así es el Maestro, que en medio de los quebrantos Él se pone enfrente tuyo para defenderte. Y Él le da un valor que todos los que estaban ahí le habían quitado. Todos los que estaban ahí dijeron: esta mujer merece morir apedrada por lo que ha hecho. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Él le da un valor diferente. Porque Jesús no defendió a cualquiera. Pero a mí me gusta recordar que Él se coloca en medio y dice: esta mujer tiene un valor y yo voy a poner mi vida por ella. Y se coloca delante de las piedras para decirle que ella sí tenía valor, para decirle que su pecado, su quebranto no la iba a dejar en el suelo, no iba a quedar destruida, sino que para Él valía tanto que era capaz de dejar la vida por ella. Me gusta recordar a ese Jesús que se mete en medio de nuestros quebrantos y dice: yo estoy aquí para defenderte. Que dice: yo estoy aquí porque para mí tú eres valioso. Dios no solamente la perdonó, sino que también Dios la guió. Y me gusta pensar que su pecado no es el que pasa a la historia. Me gusta pensar que lo que pasa a la historia es que el Maestro se arrodilló por ella y expuso la vida por ella. Me gusta pensar eso. Me gusta pensar que ese Dios es más que el que juzga, sino que el que ama, levanta y repara aquello que está roto en tu vida. Su testimonio habla más fuerte que las acusaciones de los hombres. Jesús no se puso en medio por cualquiera. Me gusta leer la historia de la mujer del flujo de sangre, porque ella fue quebrantada por una enfermedad. Y las enfermedades también nos quebrantan la vida. A veces decimos: pero Dios no está conmigo. Pero no entendemos que en medio del quebranto de la enfermedad también hay un trato de Dios. Es el desierto de Dios, ese quebranto que te va a llevar a otra cosa, que te va a llevar a otro nivel. La mujer del flujo de sangre era una mujer quebrantada por la enfermedad. La Biblia dice que lo había perdido todo. La Biblia dice que estaba sola. La Biblia dice que ella tuvo que dejar la vida en medio de su quebranto para ser sana. Pero ¿saben qué? El quebranto de esta mujer tenía un propósito. Ella tocó el manto del Maestro de una forma diferente. Quizás muchos tocaron a Jesús. Algunos durmieron a su lado, otros lo acompañaron. Todos lo tocaron, pero ella lo tocó de una forma diferente. Ella tocó a través de su quebranto. Ella tocó el corazón de Jesús con fe. Por eso los quebrantos son buenos. Los quebrantos son buenos porque te permiten tocar al Maestro con fe, te permiten acercarte con fe. Ella lo tocó en una forma diferente. Porque no es que toques al Maestro, es como tocas su corazón. Como tocas su corazón. No es cuántas veces oras, es como oras cuando te arrodillas, cómo llegas a Él.
¿Con qué palabras tocas su corazón? Porque no tiene que ver con la santidad, tiene que ver con lo quebrado que estás y cómo te acercas cuando estás quebrado. Esta mujer pasa a la historia porque la forma de tocar al maestro marca una diferencia. Dios es especialista en los hombres quebrantados. Es especialista en trabajar con los quebrantados. Y que si Dios ha permitido que tu vida se quiebre, o si por los errores y pecados de la vida te sientes que estás quebrado, déjame decirte que Dios quiere sanarte, que Dios quiere darte un valor adicional, porque no es lo mismo que se pare un hombre perfecto recto en el altar a que se pare un hombre imperfecto como yo y quebrado por la vida, a decir que Dios tiene poder para restaurar, a decir que Dios tiene poder para levantar, a decir que Dios pone palabras en un hombre que no tenía palabras y que había sido quebrado. Es muy distinto. Es muy distinto. Un hombre quebrantado por la desobediencia. Jonás era un hombre quebrantado por la desobediencia. Si no conocen la historia de Jonás, Jonás fue el hombre que Dios mandó a predicar a Nínive, a sus enemigos. Jonás, un hombre de Dios en su tiempo, el profeta del Señor en esos años. Y Dios lo manda a predicar a Nínive, y la Biblia dice que él en desobediencia huye a Tarsis en un barco desarrojado al mar, y en el fondo del mar, ¿cierto?, una ballena se traga a Jonás y él está 3 días en el vientre de la ballena, y ahí en medio de su quebranto. Por eso les digo que el quebranto es solitario. En el quebranto no hay amigos. En el quebranto muchas veces te quedas solo ahí en el vientre de la ballena, donde nadie podía escuchar el quebranto de Jonás. Dios lo escuchó. La Biblia dice que en el vientre de la ballena, en la oscuridad de la ballena, ahí en el vientre Jonás eleva una oración en medio de su quebranto y le dice a Dios: yo entiendo que tú eres Dios y que tus planes son más grandes que los míos. ¿Y por qué les digo que los quebrantos siempre tienen un buen fin? Porque el evangelista más exitoso de la historia fue Jonás. En 3 días de predicación de Jonás se salvaron 120.000 almas. 120.000 almas se postraron delante de Dios con un hombre desobediente y quebrantado por su desobediencia. Pero en medio de su quebranto, él conoció al Dios que repara a los hombres que son quebrantados. Él conoció al Dios que repara a los hombres desobedientes. Él conoció al Dios que en medio del quebranto y de la soledad escucha la oración de aquel que está quebrado, de aquel que necesita ser restaurado. Jonás conoció al Dios de los quebrantos. Pablo, el gran apóstol Pablo, un hombre que tuvo que ser quebrado por su altanería, y que su encuentro con el Señor no solamente lo bajó del caballo y lo hizo postrarse, sino que también lo bajó de su altanería y entender que buscar a Dios no era como él quería buscarlo, que seguir a Dios no era como él quería seguirlo. Y Dios tuvo que quebrantar a Pablo, y Dios tuvo que quebrantar su forma de vivir el evangelio, y Dios tuvo que quebrantar su forma de servirle a Dios. Y por eso Pablo dice: yo soy el más pequeño de los hombres, aquel que no se bajaba del caballo para hablar con el resto, aquel que creía que tenía la verdad de Dios, aquel que creía que tenía el monopolio de la salvación con los judíos. Ese hombre tuvo que bajarse del caballo y después, tiempo después, escribir en las cartas: yo soy el más pequeño de los apóstoles, el abortivo, el adoptado, el que nadie quería, yo soy ese. Ese es un hombre que Dios trabajó en el quebranto. Un hombre que Dios trabaja en el quebranto es un hombre que reconoce que no es digno. No es digno de nombrar al maestro, no es digno de levantar sus ojos a los cielos, no es digno de pararse en un altar y hablar de él. Ese es un hombre que ha sido quebrantado por Dios. Pero después del quebranto, Pablo vio la gloria de Dios. Nadie como Pablo, nadie ha ido al tercer cielo y ha vuelto. Nadie como Pablo. La Biblia dice que a su sombra los hombres se sanaban. Nadie como Pablo, que tenía autoridad para decir: Él ministró mi corazón. Pero Pablo había sido un hombre quebrado. El quebranto de Pablo lo llevó a vivir algo diferente. Y los quebrantos de la vida, cuando buscamos a Dios, nos llevan a vivir algo diferente. Por eso la palabra cobra vida cuando dice que de lo vil
Y de lo despreciado del mundo escogió el Señor. Dios escoge a los quebrados. Y no es que a Dios no le gusten los perfectos, pero a Dios le gusta trabajar con los quebrados. A Dios le gusta marchar a los quebrados. Y qué maravilloso es Dios, porque no hay amor más grande que tomar algo que no tiene valor y darle valor. No hay amor más grande que tomar algo que estaba roto y que estaba deshecho y volverle a dar vida. Así es Dios. Así es el amor de Dios. Toma lo quebrantado, lo roto y le da vida. Yo no podía dejar fuera de esto a la mujer samaritana. La Biblia habla de ella. ¿Y saben qué? La mujer samaritana era una mujer que había tenido 5 maridos. Y usted tiene que preguntarse por qué una mujer busca tener 5 maridos. ¿Qué le faltaba en el corazón? ¿Qué vacío había en su corazón? 5 veces ya había fracasado. 5 veces su corazón había sido quebrado. Eso es lo que está diciendo la palabra, porque la palabra tiene que serse revelada. Aquí no estamos juzgando a la mujer samaritana, estamos hablando que algo le faltaba en el corazón, algo no llenaba su corazón, había un vacío en su corazón. Y cada relación dejaba una marca, cada relación dejaba una cicatriz, cada relación traía más daño en su corazón. Ella era una mujer quebrada. Y aunque Jesús podía haber hablado con cualquiera en ese tiempo, Él decide hablar con la mujer que estaba quebrada. Él no decide buscar al santo, al mejor del pueblo. Él no decide ir a la sinagoga. Él decide ir al pozo, donde sabía que iba a tener un encuentro con una mujer quebrada, con una mujer rechazada, con una mujer que nadie le daba valor. Él sabía que iba a tener ese encuentro. Por eso Dios es especialista en buscar hombres y mujeres quebradas. Él sale a su encuentro. Él sale a su encuentro. Así es el amor de Dios. Él va al encuentro. Porque ¿saben qué? El perdido no es Dios. Yo no encontré a Dios, Dios me encontró a mí. Yo estaba perdido, yo estaba quebrado. Y esta mujer estaba quebrada. Y esta mujer no va a buscar tener un encuentro con Jesucristo. Jesucristo va a su encuentro. Así como Jesucristo sale a tu encuentro cada vez que se predica la palabra, cada vez que se habla de Él, cada vez que una alabanza toca tu corazón, cada vez que Dios te habla a través de una circunstancia, es Él viniendo a tu encuentro, es Él diciendo: yo quiero sanarte, yo quiero sanar el quebranto de tu corazón. Algo buscaba esta mujer, una mujer cuestionada en su tiempo, la juzgaban por su vida. Pero saben que el Señor toma a esta mujer quebrada y hace algo que solamente Él podría hacer. ¿Saben qué hace Jesucristo con esta mujer? Jesucristo se le revela a esta mujer. Jesucristo se le revela a esta mujer. Esta mujer pasó a la historia porque Jesucristo se le reveló. Estaban los fariseos de su tiempo con sus túnicas, con todos sus adornos, con su hablar hermoso, con sus oraciones, que creían que tocaban el corazón de Dios. Pero Jesucristo no se les revela a ellos. Jesucristo, dice la palabra, que ellos tenían los ojos velados. Sin embargo, una mujer juzgada, quebrada por la vida, esa mujer tiene un encuentro con el maestro, y el maestro decide revelársele a esa mujer quebrada, y le da un valor diferente. Y le da un valor diferente porque Él se le revela a alguien quebrado, a alguien que no tenía valor. Y cuando esta mujer vuelve a hablar, todos empiezan a creer y empiezan a decir: wow, Dios, Jesús, Dios mismo vino a hablar con esta mujer. El Señor, el maestro, se detuvo a hablar con esta mujer, y el Señor le da valor a esa mujer quebrada. Y esa mujer quebrada no pasa a la historia por ser una mujer que tenía 5 maridos. No pasa una historia por su fracaso, no pasa la historia por su fracaso, por su quebranto, no pasa la historia. Pasa la historia porque el maestro se detuvo a hablar con ella, porque el maestro quiso tener un encuentro con ella, porque el maestro le dijo: te amo tanto que yo voy a tu encuentro. Por eso pasa la historia. Pasa la historia porque Él busca a los quebrantados de corazón y Él los sana, dice su palabra. Pasa la historia porque Él sanó el corazón de aquella que estaba quebrada, y se le revela de una forma sobrenatural. Pocos son los que se detienen a entender que Jesús tuvo una conversación con ella.
Nos gusta más pensar que mujer más pecadora que tuvo 5 maridos. Pero yo creo que es tiempo de empezar a detenerse, empezar a ver lo que Dios hace con los quebrados. La Biblia habla de los hombres quebrados por Dios. Hoy en la mañana Dios traía a mi corazón al profeta Ezequiel. Del capítulo 24, Dios le dice a Ezequiel lo siguiente. Él lo relata así, dice: luego recibí este mensaje del Señor, hijo de hombre. De un solo golpe te quitaré tu tesoro más querido. Sin embargo, no debes expresar ningún dolor. Ante su muerte no llores, que no haya lágrimas. Gime en silencio, pero sin que haya lamento junto a su tumba. No te descubras la cabeza ni te quites las sandalias. No contemples con los ritos de los acostumbrados en el tiempo del duelo, ni aceptes la comida de los amigos que se acerquen a consolarte. Así que por la mañana anuncié este mensaje al pueblo, y por la tarde mi esposa murió. A la mañana siguiente hice todo lo que se me indicó. Entonces la gente preguntó: ¿qué significa esto? ¿Qué tratas de decirnos? Así que le contesté: recibí un mensaje del Señor, quien me dijo que lo transmitiera a los israelitas. Amén. ¿Saben? Ezequiel portaba la palabra de Dios en medio de la desolación, en medio de un pueblo cautivo o camino a la cautividad. Ezequiel era un hombre que llevaba la palabra de Dios. Pero ¿saben algo? Para portar la palabra de Dios, Dios tiene que quebrarte. Para portar la palabra de Dios, Dios tiene que quebrar tus sueños y tus anhelos. Para portar la palabra de Dios, Dios tiene que hacer que lo ames a Él por sobre todas las cosas. Porque entender el Evangelio es entender que debes amar a Dios por sobre todas las cosas. Para seguir a Dios, tienes que ser un hombre quebrado. Ese es el camino para ver la gloria de Dios. Por eso es que no muchos lo siguen. Por eso es que a Jesucristo lo seguían multitudes. Pero cuando Él empezó a hablar del quebranto, solamente quedaron 12. Solamente quedaron 12. Qué difícil. Por eso la palabra de Dios dice que el Evangelio o el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Porque seguir a Dios no es para cobardes. Porque en medio de esto siempre Dios te va a quebrar. Siempre Dios te va a quitar aquello que estorbe en el plan perfecto de Dios. Siempre Dios lo va a sacar a un lado para ver lo que hay en tu corazón. Porque Dios debe quebrarnos para que podamos entender quién es Dios. Y que sus planes, como dije en un inicio, son mejores que nuestros planes. Y sus caminos son mejores que nuestros caminos. José de Egipto. José de Egipto fue un hombre quebrantado. Dice la palabra que desde su niñez él era diferente. Dios había puesto algo diferente en su corazón. Y este José, que tiene un sueño cuando niño, cierto, la vida se le quebranta de la noche a la mañana. Es envidiado por sus hermanos, es vendido por sus hermanos, es calumniado por una mujer, termina en la cárcel. Este hombre fue quebrado en todas las áreas de su vida. Él podía haber tenido una vida pacífica al lado de su padre, pero Dios tenía que quebrar su corazón para que él solamente aprendiera a aferrarse a Dios. Y a veces Dios permite esto. A veces Dios permite los quebrantos para que solamente nos aferremos a Él, para que no haya nada más que Él en nuestra vida, para que lo que Dios quiera hacer en nosotros se cumpla. José llegó a Egipto, pero fue quebrado 3 o 4 veces durante su vida. Desde la niñez fue quebrado. Y no es que Satanás quiera quebrarte, Dios permite los quebrantos porque Dios tiene que sacar de nosotros aquello que estorba su plan perfecto. Muchas veces queremos ver la gloria de Dios, queremos ser usados por Dios, pero no nos gustan los quebrantos. No nos gustan los quebrantos. Pero yo quiero decirte
Después de cada quebranto, Dios empieza a unir con algo diferente. Dios empieza a unir con algo diferente. Por eso son buenos los quebrantos, porque cada quebranto te va a dar un valor diferente. El quebranto es el camino para vivir la gloria de Dios. Es lo único que nos hace poner los pies en la tierra. El quebranto es el aguijón de Pablo, cuando Pablo dice 3 veces le he orado al Señor: sáname de mi enfermedad, quítame el aguijón. Y 3 veces el Señor me ha dicho: bástate de mi gracia. El quebranto es antes de la gracia de Dios. Por eso no rehuya al quebranto. Si Dios lo está quebrantando, deje que Dios termine de hacer la obra en usted. Pero yo creo, sin temor a equivocarme, que el quebranto más grande lo vivió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay quebranto más grande que ese. ¿Saben lo que es sentirse lleno de gloria? Que todos quieran pasar tiempo con Él y en su minuto difícil todos lo abandonen. Eso vivió Jesús. Las multitudes lo seguían. Dice la Biblia, alimentó 5,000 sin contar mujeres y niños. Ahí habían 15,000 personas en ese tiempo escuchando al maestro mínimo. Y a la hora de su quebranto se fueron todos, hasta los más cercanos, los que vivían con él, sus discípulos, quienes decían: nunca te vamos a dejar. Eso es ser quebrantado. Y ¿saben qué? En medio de la cruz, la Biblia lo relata así: él mira hacia el cielo y siente que hasta Dios lo abandonó. Porque él dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y dígame si no se ha sentido así cuando ha tenido un quebranto. Dígame si no ha orado así cuando no hay lágrimas, ya que caigan, cuando no hay palabras, cuando dice el apóstol: porque gemimos. Porque nuestra oración es con gemidos indecibles que nadie entiende, pero Dios entiende. En medio de ese dolor, en medio de ese quebranto, Dios escucha. Y dice la Biblia que cuando Él exclamó eso, los cielos se abrieron y se oscurecieron. Fue la respuesta de Dios para decirle que no estaba solo. Porque después del quebranto vinieron 3 días en la tumba, pero después de 3 días en la tumba vino la gloria de Dios. Los quebrantos te llevan a ver la gloria de Dios. El maestro de los quebrantos, Jesucristo, vivió todos los quebrantos posibles, pero también Él es la gloria de Dios mismo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si la vida te quebró, hoy Dios quiere repararte. Que si tus malas decisiones, tus pecados te quebraron, Dios quiere repararte. Que si estás viviendo un quebranto, vas camino a tener más valor. Así que tranquilo, el quebranto no es el fin. No es el fin. Tuve un amigo hace mucho tiempo atrás, ya no somos amigos, pero él me decía eso: cuando quieras buscar a Dios, te vas a volver un experimentado en quebrantos. No le tengas miedo a los quebrantos, no estás solo. Así como escuchó desde los cielos, y dice la Biblia que ese día el templo se partió en respuesta de que Dios estaba escuchando, de que en medio del quebranto de Jesús, el maestro de maestros, los cielos no cerraron sus oídos ni sus ojos del Señor se quedaron velados. Dios estaba viendo lo que estaba pasando, así como Dios ve cuando estamos quebrantados, así como Dios ve nuestros quebrantos, nuestros sufrimientos, nuestros pecados, nuestros errores, aquellos que nos dejen en el suelo. Dios los ve. Dios no se tapa los oídos ni tapa sus ojos para dejar de ver cuando un hijo o una hija está quebrantado. Créanme que el clamor, los gemidos llegan al cielo y Dios escucha y Dios trae respuesta. Así que tu quebranto no tiene que ser para que llores, tu quebranto tiene que ser porque la gloria de Dios está más cerca. La gloria de Dios está más cerca, y por eso el Señor le dice a Jeremías: baja, desciende, ve donde el alfarero y mira, mientras se quiebra esa jarra, yo no la estoy desechando. Así que si el pecado te ha quebrado, gloria a Dios, porque Dios del pecado te va a levantar. Si has caído, gloria a Dios, porque tu mano te va a sostener.
Si sientes que no tenías valor, gloria a Dios, porque Dios te va a dar valor. Si sientes que desde la niñez has sido marcado y ha sido quebranto tras quebranto, problema tras problema, desilusión tras desilusión, gloria a Dios, porque después de todos los quebrantos Dios va a llevarte a la gloria. Vas a conocer la gloria de Dios y vas a ver la gloria de Dios. Los quebrantos no son el fin, porque el alfarero, cuando se le rompió las vasijas en las manos, Él le volvió a dar forma, dice el profeta, y el Señor declara: yo no podré hacer lo mismo contigo. No podrá hacer lo mismo contigo, Dios. No podrá Dios hoy darte un valor diferente. No podrá Dios hoy reparar tu quebranto. Déjame decirte, Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo, Dios puede hacerlo, Dios puede hacerlo, porque mi Dios es Dios de cosas imposibles. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo, para Él no hay imposible. Así que ahí te voy a invitar, cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos y levanta tu mano en señal de que le estás diciendo al Señor: yo quiero que tú cambies mi quebranto. Yo quiero que tú cambies mi quebranto. Levanta tu manito ahí y dile al Señor: yo quiero que tú cambies mi quebranto, que mi quebranto se vuelva gozo, que mi quebranto vaya a tu gloria, que mi quebranto vaya en camino a lo que tú quieres hacer conmigo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dile al Señor ahí, levanta tu manito y dile: gloria a Dios, Señor, yo creo que el quebranto que estoy viviendo es para que me lleves a un lugar mejor, a un destino de gloria. En el nombre poderoso de Jesús yo oro por esas manos levantadas, Padre. Oro por aquellos que están siendo quebrados en este tiempo, porque vas a hacer algo diferente. Tú empiezas a reconstruir donde no había nada. Tú empiezas a dar vida donde estaba muerto. Tú empiezas a dar valor a aquello que no tenía valor. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, todo quebrantado de corazón comienza a ser restaurado para gloria de tu nombre. Para gloria de tu nombre, declarado tu palabra sobre la iglesia. Y como le dijiste a través del profeta: no podré hacer yo lo mismo. Así se ha hecho sobre sus vidas, Espíritu Santo. Así se ha hecho en esta hora, Dios. Te doy gracias. Creo por fe en lo que estás haciendo y aún en lo que tú vas a hacer, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga. El altar está disponible.